Ya, el siguiente ejercicio nos dice, es un ejercicio de aplicación en la economía, distinto eso sí a lo que es de excedente, porque esto es, buscamos realizar otro tipo de ejercicio, ya, para que quede claro. Y nos dice, un fabricante determina que el costo marginal es 3Q cuadrado menos 60Q más $400 por unidad, cuando se producen Q unidades. Y nos dice que el costo total de producción de las primeras dos unidades es 900. ¿Cuál es el costo total de producción de las primeras 5 unidades? Entonces, nosotros acá hay algo fundamental y conceptos claves que tenemos que entender. Costo marginal, que es lo que nos habla al principio, pero después nos habla de costo total. Muy importante recordar que nosotros en economía, y esto nos sirve para todo en realidad, cuando hablamos de costo marginal, utilidad marginal, ingreso marginal, todos esos corresponden a las funciones originales, es decir, por ejemplo, la función de costos, entiéndase esto como la función de costos. Si ocurre que si yo derivo la función de costos, yo lo que voy a obtener va a ser el costo marginal. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la función de ingreso. Si yo tengo el ingreso en base a la cantidad, si yo derivo el ingreso, es decir, ¿qué voy a obtener? Voy a tener el ingreso marginal. Y lo mismo va a pasar con la utilidad. Si yo tengo la utilidad acá y yo derivo la utilidad, ¿sí? Esto va a corresponder a la utilidad marginal. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero, por ejemplo, a mí ahora me dan el costo marginal, ya poniéndolo en contexto, me dan el costo marginal. Y el ejercicio me habla a mí de costo total de producción, es decir, lo que yo necesito es el costo, es decir, estoy aquí y quiero volver hacia acá. Y yo para llegar hacia acá tuve que derivar. Y aquí nosotros, ahora en este curso, ¿cierto? Conocemos algo que se conoce como la antideriva, que es la integral. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ahora volver al paso de obtener el costo, que tengo que hacer? Integrar el costo marginal, porque me quedó feísimo. Integrar el costo marginal, ahora sí, integrar el costo, que igual de feo, pero se entiende. Y eso, si yo lo integro, va a ser igual al costo. Y asimismo, por ejemplo, si quiero obtener el ingreso normal, yo integro el ingreso marginal y eso va a ser igual a la función de ingreso normal. Lo mismo va a pasar con la utilidad marginal. Si yo integro la utilidad marginal, eso va a ser equivalente a decir utilidad. ¿Ya? Esto es como una regla general que les va a servir, ¿ya? Pero como para definirlo. Pero ahora yéndonos así más preámbulo al contexto del ejercicio. Entonces nosotros nos dicen que el costo marginal es 3Q cuadrado menos 6Q más 400. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que si yo lo que necesito es el costo, entonces si yo creo necesito, para poder responder la pregunta del costo, ¿qué tengo que hacer? Integrar, ¿cierto? El costo marginal. Es decir, acá lo que yo voy a hacer, voy a integrar en este caso 3Q cuadrado, que es la función del costo, voy a volver, 3Q cuadrado menos 60Q más 400, ¿cierto? Y esto está con respecto al diferencial de Q. Entonces, si yo integro esto yo lo puedo integrar de forma inmediata, de hecho. ¿Cuánto va a ser la integral, por ejemplo, de 3Q cuadrado? Es lo mismo que yo diga en este caso, 3Q al cubo partido en 3. Lo mismo, la integral de menos 60Q va a ser menos 60Q cuadrado partido en 2. Y la integral de 400 va a ser agregarle un Q. Sin embargo, esta integral es de tipo indefinida. Por lo tanto, ¿qué tengo que agregar acá? Tengo que agregar el más C. ¿Cierto? Y esto, ¿a qué va a corresponder? Va a corresponder entonces, si yo quiero saber la función de costo total, ¿cierto? Va a ser equivalente a integrar esto, por lo tanto la función de costo acá va a ser equivalente a esto. Lo cual lo puedo refinar un poquito. Por ejemplo, acá puedo simplificar 2 en el 60 va a ser 30. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Finalmente la función de costo va a ser el costo de Q, ¿cierto? Va a ser Q al cubo menos 30Q cuadrado más 400Q más C. Sin embargo, la función de costos no puede tener un C porque yo al momento, por ejemplo, si les digo ya, ¿cuánto te va a costar producir 10 unidades? ¿Qué van a hacer ustedes? Claro, van a reemplazar acá 10 y van a empezar a reemplazar el Q, ¿cierto? Donde vale 10. O sea, van a reemplazar 10 en los valores de Q, pero van a llegar a un punto donde, ¿qué van a poner en el C si no saben cuánto vale? Entonces, por eso, acá nosotros nos da una información valiosa el ejercicio,
que nos dice el costo total de producción de las primeras 2 unidades es 900. Es decir, que si yo reemplazo en el valor de acá, cuando Q es igual a 2, ¿cierto? Es decir, acá, ¿cuánto va a ser esto? 2 al cubo menos 30, 2 cuadrado, más 400 por 2, más C va a ser igual a, que decía ahí cuando vale el Q2, el costo de las primeras 2 unidades es 900. Es decir, acá va a ir un 900. Entonces, aquí va a ser equivalente esto. Si yo lo empiezo a resolver, 2 al cubo es lo mismo que 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 menos 2 al, 2, 2 al, 2 al cuadrado va a ser 4, 30 por 4 va a ser, en este caso, 120, más 400 por 2, 800, más C, y eso es igual a 900, ¿cierto? Entonces acá si lo resuelvo, ¿cierto? ¿Qué voy a obtener? Va a ser 8, ¿cierto? Menos 120, que va a ser menos 112, y más 800, que va a ser 688. O sea, acá va a ser 688 más C igual a 900. Por lo tanto, ¿y qué tengo que hacer yo acá? Despejar el valor del C. Es decir, el C va a ser 900 menos 688. Es decir, 900 menos 688 va a ser en este caso 212. Eso va a ser el C. Por lo tanto, ahora que ya tengo el C, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Yo ahora puedo definir la función de costo finalmente. Es decir, el costo va a ser el costo, ¿cierto? Va a ser Q al cubo menos 30 Q cuadrado más 400 Q más el C, que ¿cuánto va a valer? 212. Entonces, efectivamente, esta va a ser mi función de costos, ¿ya? O sea, finalmente teníamos que despejar el valor de C. Y ahora sí podríamos responder la pregunta, nos dice, ¿cuál es el costo total de producción de las primeras 5 unidades? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que yo reemplace el valor de 5 en la función de costo. Es decir, acá, cuando el C, ¿cierto?, es igual a 5, va a ser equivalente a decir 5 al cubo, ¿cierto?, menos 30, 5 al cuadrado más 400 por 5 más 212, ¿cierto? Entonces, yo sé en este caso que 5 al cubo va a corresponder a 125, menos 5 al cuadrado va a ser 25, en este caso por 30 va a ser menos 750, más en este caso 400 por 5, que va a ser 2000, más 212. Aquí solamente nos queda trabajar la expresión. Entonces, va a ser 125, ¿cierto? Menos 750, más 2000, más 212. Entonces, eso va a ser 1587. Entonces, el costo, ¿cierto?, de producir 10 unidades va a corresponder a $1587, si no me equivoco. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Entonces, espero que haya quedado claro. Siempre son los conceptos fundamentales. Entender que costo marginal, ¿cierto? Si quiero saber el costo, lo integro, lo mismo con ingreso marginal. Lo integro si quiero saber el ingreso normal, y lo mismo con utilidad marginal. Ya, espero que quede claro. ¿Ya? Eso.